Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta reflexión número 6 que venimos haciendo de este módulo 1 sobre la historia del pueblo de Israel que se puede encontrar en el Antiguo Testamento en la Biblia. Y vamos a hablar hoy básicamente de la diferencia que es lo que se conoce como la palabra de Dios y la escritura, porque mucha gente piensa que es la misma cosa. Habla de la escritura como si fuera la misma, se hablara de la palabra de Dios fuera lo mismo que la escritura. Entonces vamos a ver un poco cómo ha sido, vamos a hacer un repaso de toda la historia de este pueblo, ya como culmen de esta fase que estamos tratando. Y vamos a ir viendo cómo se fue creando la Biblia como la conocemos actualmente y qué diferencia hay entre la palabra de Dios y la escritura. Quiero empezar con esta cita que está al final del Evangelio de Juan, que dice, después que ha relatado todo lo que él se acordaba de la vida de Jesús, dice, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni en todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Eso solamente de la vida de Jesús. También de la actuación de Dios, particularmente en el pueblo de Israel, no cabrían los libros para escribir. O sea que eso que tenemos nosotros en la Biblia, aunque parezca que es muchísimo, es un pequeño resumen de todo lo que es la actuación de Dios. Entonces vamos a ver un poco como ya lo veníamos relatando en las demás, sobre todo en las charlas anteriores, ¿verdad? Un poco la historia de este pueblo. Hice este gráfico porque más o menos nos ubiquemos, para que nos ubiquemos un poco en la historia y en los personajes más importantes. Para 1850 antes de Cristo se considera que aparece Abraham. Para 1250 el éxodo con Moisés de la salida del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Hacia el año 1000 antes de Cristo está la constitución del reino con David, sobre todo, con el rey David, que era el tema que hablábamos en la charla anterior. Como vemos, después de David lo sucede su hijo Salomón, y después de Salomón, el reino de Israel, que se había unificado después que conquistan la tierra prometida, se divide en la tierra esta de Palestina, se la dividen por tribus, y cada tribu la juzga o la dirige un juez, lo que llaman los jueces, y después toda esa confederación de tribus se quieren unir y forman el reino, pero ese reino solamente va a durar Saúl, David y Salomón. Después de Salomón hay muchos problemas entre ellos, porque realmente hay unas tribus que son las llamadas las tribus del norte, y otra, la tribu del sur, que sería prácticamente de donde era David, que es la tribu de Judá. Y después de Salomón, ya con Salomón ya había muchos inconvenientes. Cuando viene el hijo de Salomón, no quieren seguir, y se divide el reino del norte y el reino del sur. Para el 721 a.C., el emperador Sargón II de Asiria invade el reino del norte a Israel y se lo deporta para Israel. Para el 586, ahora el imperio babilónico, a mando de Nabucodonosor, hace lo mismo con el reino del sur, con Judá, y se van a ir van a estar en Babilonia. Y luego va el 538 antes de Cristo, Ciro, que es el imperio persa. Fíjense que el imperio babilónico sustituye al asirio, y después el persa sustituye al babilónico, porque son imperios que se van destruyendo unos a otros, no perduran en el tiempo. Y prácticamente Israel ha vivido bajo todos esos imperios, porque como veremos más adelante, el imperio persa con Ciro va a permitir, Ciro va a destruir al reino babilónico, y va a permitir que los hebreos que están allí exiliados vuelvan a Palestina. Y Esdras y Nehemías, es un gobernador y un sacerdote, van
hacia el siglo IV antes de Cristo, van a reconstruir todo lo que es el judaísmo como tal y van a recuperar y van a recuperar lo que es la esencia de este pueblo. Vamos a ver más adelante cómo es con Esdras y Nehemías cuando se empieza a escribir la Biblia. Lo que nosotros creemos. Nosotros pensamos que es de otra manera. Hacia el imperio persa, el persa va a ser invadido por favor apaguen los micrófonos, los que están entrando. El imperio persa va a ser sometido por los griegos, con Alejandro Magno, y después los griegos van a ser sometidos por los romanos. Por eso para cuando llega Jesús en el año 7 antes de Cristo, hay un error en el que hizo el cronograma, ahorita ya no me acuerdo cómo se llama, el calendario gregoriano cometió un error ubicando a Cristo en el año 0, ¿verdad? Porque nosotros supuestamente estamos en el 2019 después de Cristo, suponiendo que Cristo nació en el año 0, pero realmente Cristo nació en el 7 antes de Cristo. O sea que estamos desfasados por 7 años. Y por eso, como los romanos habían conquistado el imperio griego, cuando Jesús llega, Israel está sometido bajo el dominio romano. Hacia el 135, ya después de Cristo, vamos a ver, Tito invade, como lo he dicho en varias otras charlas, Tito va a detener unas revueltas judías que están allí en Jerusalén, y todo esto que va a terminar con la destrucción del templo. Todo Jerusalén la van a arrasar y todo el pueblo va a ser deportado, lo que se conoce como la diáspora, porque los judíos no van a volver a su tierra hasta el 1945, perdón, casi 2000 años después, quise decir. Entonces, ¿cómo se ha formado la Biblia? Este es un breve resumen a rasgo que lo hemos estado viendo en las 5 charlas anteriores detalladamente, con Abraham, con Jacob, Isaac, Jacob, Israel, después Moisés y después David. Una cosa, para aclarar, nosotros tenemos una mentalidad occidental y esta Biblia, el libro y todo lo que se narra en este libro ha sido recopilado y escrito por un pueblo con una mentalidad oriental. Entonces, para nosotros, y se lo he oído a muchas personas que creen que Dios ha dictado la Biblia, que por ejemplo, todo lo que era los 5 libros de la Torá, del Pentateuco como tal, se le conocen como los libros de Moisés y piensan que él los escribió. Él iba por el desierto con un poco de papiros y tablas y todo escribiendo lo que estaba pasando. Nosotros creemos que Dios dictó la Biblia y que son unas personas que simplemente se pusieron allí y yo les digo, bueno, escriban. Y ellos simplemente tomando. Realmente no fue así. Ni Dios ha escrito nada, como Jesucristo tampoco dejó nada escrito. Entonces, eso para empezar. ¿Cómo se escribieron estos libros? Por favor, apaguen los micrófonos, los que están entrando. Alexa, si tú tienes posibilidad de apagar los micrófonos. No tengo, estoy viendo desde el teléfono, pero ya, hay que pedirles. Sí, gracias. Sí. Muy bien. Entonces continuamos. Decía que Dios no ha escrito nada, como Jesucristo tampoco escribió nada escrito. Entonces, lo que nosotros conocemos como la Biblia tiene una parte que es el Antiguo Testamento, que es el único que reconoce Israel. Empieza con los primeros 5 libros que se llama Pentateuco, por eso de Penta viene de 5, y es lo que ellos conocen como la Torá o la ley, donde está desde el Génesis, ¿verdad? El Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los 5 libros que se llaman los libros de Moisés. Después vienen los profetas, los libros de los profetas. Los judíos diferencian profetas menores y mayores. Nosotros tendemos a creer que los profetas mayores son así los
los más importantes como Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los menores son como Ageo y otros de menor talla. No, no es así. Los profetas mayores son todos los libros de los profetas. Todos los profetas, que Isaías, Jeremías, Baruch, todos los profetas son los profetas mayores. Los profetas menores son los libros históricos como tal, que son los libros, los jueces, todos los jueces que está, Sansón, Gedeón, esos son, los judíos consideran a esos jueces, los consideran profetas también, como Samuel. Están los libros de Samuel, los libros de los reyes, de las crónicas, etc. Todos esos son. Además, están los libros, los salmos, que son puros cantos, ¿verdad? Están hechos para cantarse, no para leerse. Israel le tenía una música a cada quien. La mayoría de esos salmos se le atribuyen a David, que como vimos tenía esa habilidad para cantar y para componer. Y están los libros sapiensales, son los libros como de la sabiduría, los proverbios, el Eclesiastés, el Eclesiástico. Algunas Biblias no incluyen a muchos de estos libros porque no los consideran inspirados. Y otros libros como que tienen las Biblias católicas que sí los incluyen. Después viene el Nuevo Testamento, que está formado por los 4 evangelios. Son los 4 evangelios que el concilio de Nicea consideró que fue un concilio que se hizo por el siglo III o IV. Y fueron los que consideró inspirados, pero hay muchísimos evangelios de la época, y solamente la Biblia contiene estos 4. Están los Hechos de los Apóstoles, que fue escrita por Lucas, que también es uno de los evangelistas. Las cartas de la mayoría, son 75% de las cartas son de Pablo, pero también hay de Pedro, de Juan, de Santiago. Y el Apocalipsis, que la mayoría de la gente asocia el Apocalipsis con el fin del mundo y con tragedias y no sé qué cosas. Realmente la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Y es un libro que escribió el mismo Juan, el mismo que escribió el Evangelio, que lleva su nombre. Y utiliza muchos símbolos y la gente se enfrasca queriendo ver ahí destrucciones y fines del mundo y no sé qué más cuenta. Ahorita no me voy a meter en nada de esto. Entonces, para que podamos entender un poco la diferencia entre lo que es palabra de Dios y lo que es escritura. Primeramente, como decía, Dios no ha escrito nada. Dios simplemente se ha dejado conocer actuando. Para Israel, la palabra no se puede separar del acontecimiento, de la acción. Por eso cuando nosotros leemos que Juan dice en su evangelio, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. A nosotros ese trabalengua no lo podemos entender, porque para nuestra mentalidad occidental, la palabra hace relación a inteligencia, a pensamiento, a una idea. Nosotros no entendemos la palabra como una acción, ¿ok? Para nosotros simplemente es algo que te enseña. La palabra es lo que se usa para enseñarte algo, ¿ok? Para nosotros palabra es pensamiento. Para Israel, palabra es acción. Por eso en el Génesis, cuando aparece que dice Dios, hágase la luz se hizo. Tú no puedes separar la palabra, la orden, por decirlo de alguna manera, y la acción de hacerse. Eso para nosotros es muy difícil porque no lo entendemos así. De tal manera que cuando Israel escucha una palabra, está escuchando es una acción. No un pensamiento, una idea, un concepto, una teoría, que es lo que para nosotros son las palabras. Para nosotros palabra es enseñar cosas, adoctrinar. Para Israel palabra es que alguien se pone en contacto contigo, alguien que quiere comunicarse contigo. Por ejemplo, si tú estás en el centro, el downtown de una ciudad llena de gente, y de pronto tú oyes que entre ese gentío, oyes tu nombre, Luis, y tú volteas a ver quién te está llamando y ves a una persona que tenías mucho tiempo que no veías y que tenías ganas de verla y esa persona
te ha distinguido de entre ese gentío, de esa muchedumbre inmensa que están ahí, te ha distinguido a ti y te ha llamado, se ha puesto en contacto, en comunicación contigo. Cuando esa persona entra en comunicación, en contacto contigo, llega hasta ti, hola Luis, y me da un abrazo, no te dice, mira, la teoría de la relatividad es esto, y la fe es aquello, y el amor es algo, no te echa cuentos, no viene a echarte cuentos, lo que simplemente te quiere saludar, se puso en contacto contigo. No sé si me entienden. Para nosotros, palabra es enseñar cosas, aprender cosas. Para Israel es simplemente alguien entra en contacto contigo. Por eso vamos a ver más adelante que la palabra tiene mucho que ver con el amor. Es alguien que se pone en contacto contigo porque te ama desde el amor. Entonces, por eso tenemos que aprender la diferencia y para poder, por eso mucha gente le cuesta entender la Biblia porque la está leyendo desde la mentalidad nuestra occidental, que es simplemente, si nosotros creíamos que eso lo escribió Dios, que esa Biblia o la dictó Dios a esas personas, pues la Biblia tendría un montón de conceptos y de leyes y teorías y de cómo debemos comportarnos y no sé, sería la constitución de una nación, ¿verdad? Con todas sus leyes y lo que se puede y lo que no se puede. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia, ahí lo que hay son cuentos, historias, peleas, adulterio, matazones, de todo, ¿verdad? Y no nos enteramos de nada porque tú estás buscando ahí. Por eso cuando yo les quise hablar de lo que es la fe, según la escritura, yo no me puse a dar un concepto, ¿verdad? Que lo pueden buscar en Wikipedia, donde usted quiera un concepto de qué es la fe, creer en todo lo que ustedes quieran poner. Yo puse un personaje, una historia, una vida. Y para explicar lo que es la acción de Dios, tampoco me puse a explicarlo teóricamente. Narré la historia del pueblo de Israel, esclavo en Egipto, sacado, pasando por las distintas muertes por las que tuvo que pasar hasta llegar a la tierra prometida. O sea que para este pueblo la palabra está ligada a la acción, ¿ok? No puede separar la acción. Ahora, ese alguien que se pone en contacto contigo en este caso, es Dios. Por eso Pablo dice que yo conozco a Dios en la medida que Él me conoce a mí. Tú solamente vas a conocer lo que tú conoces de Dios, es lo que Él se ha dejado conocer por ti. No lo muy santo que tú eres, lo muy abnegado que eres, lo mucho que rezas, por las muchas obras de caridad que realizas. Si Dios no se te manifiesta, la medida en que Dios se te ha manifestado, esa es la medida que tú conoces a Dios, que la conozco yo, porque yo nada más puedo conocer a Dios en la medida que Él se me abre. No soy yo el que busco a Dios, es Dios el que te busca a ti. Es Dios el que dice Israel, delante de todos los pueblos que estaban allí. Y si ustedes se ponen a ver la historia de todas las naciones que han existido en la humanidad, el único pueblo que es el centro de su historia, la historia de Venezuela, la de México, la de Guatemala, la de España, no, Dios no es el protagonista, ¿verdad? En mi país el protagonista es Simón Bolívar y los próceres de la independencia. Y cada país tiene sus próceres, los que los libertaron de la esclavitud y no sé qué cuento. Este pueblo es el único pueblo que el protagonista de toda su historia es Dios. Tú quitas a Dios de la vida de Israel y Israel no existe. La historia no existe, no tiene ningún sentido. Entonces, es lo que le ha pasado a Israel. Ellos han oído la voz de Dios y han visto la acción de Dios a través de esos acontecimientos. Por eso, la vida, lo que es nuestra vida, es un acontecimiento. No, tú no lo puedes embotellar en esquemas racionales. Nosotros siempre queremos algo que nos llene nuestro intelecto, algo que nos explique nuestras cosas, y nosotros queremos entender todo por racionalidades. Y por eso hay mucha gente que se llena grandísimo porque sabe mucha teología y ha leído muchos libros y carga un libro que le explica la Trinidad, cómo es que Dios es tres y es uno y no sé qué cuento. Y esas cosas simplemente sirven para nuestra complacencia intelectual.
sirven porque no sirven para más nada, sirven solamente para alimentar nuestro ego, sentir que sabemos mucho y poder mirar a los demás por debajo del hombre, porque es un ignorante, no sabe lo que yo sé. Y como hemos visto a lo largo de todo lo que hemos aprendido, ¿de qué nos sirve a saber tanto, saber tanta teología, si no podemos amar a nuestro hermano? Si yo no puedo amar a mi esposa, a mis hijos, no te estoy diciendo que ames a los chinos, a los rusos o a los cubanos. Te digo que ames a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu cuñada, a tu suegra, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Si no podemos amar a eso, ¿para qué me cuentas teología y todo lo que sabemos de la Biblia? Gente que vive metida estudiando Biblia, haciendo cursos de Biblia, solamente, como les digo, para alimentar nuestro ego. El acontecimiento del que nosotros hemos hablado durante todos estos días es haber recibido gratuitamente la vida eterna, el Espíritu Santo, tener dentro el Espíritu Santo, que nos certifica que no nos morimos. Ahora, la palabra tiene una relación directa al amor, les decía, primeramente. Si nosotros no hemos pasado la muerte, nosotros no conocemos a Dios. Israel ha experimentado a Dios como el que rompe la muerte, el que abre caminos a través de la muerte del Mar Rojo, la muerte del desierto con todas sus privaciones, la muerte de las naciones que dominan esa tierra que les quiere dar. O sea, la experiencia de Dios se basa, lo que tenemos nosotros de Dios, es cuántas muertes ha roto Dios por nosotros, para nosotros. Cuántas, y como saben, no me refiero a muertes físicas, ¿no? Cuántas sufrimientos, cuántas muertes diarias pasamos nosotros y Dios realmente sale victorioso de eso por nosotros. Por eso les decía que lo importante para nosotros no es saber mucha teoría. Lo importante es tener esta certeza dentro, esta vida eterna. Vida eterna quiere decir, nosotros creemos que vida eterna es que cuando me muera no me voy a morir más nunca. Sí, es cierto, porque somos inmortales. Pero yo te hablo de vida eterna aquí. Vida eterna aquí, si la vida es lo contrario a la muerte y la muerte es lo que nos quita la vida, pues valga la redundancia, si yo muero cada vez que alguien me hace daño, alguien habla mal de mí, alguien no me aprecia, alguien no me ama, alguien no me estima, realmente nosotros morimos porque vivimos buscando la estima de los demás. Decíamos en una charla hace mucho tiempo, ¿no? Es lo que más buscamos nosotros, el ser admirados, apreciados, reconocidos. Desde niños buscamos el reconocimiento de nuestros padres, nuestros maestros, y así nos pasamos toda la vida. La muerte la experimentamos precisamente por no tener eso. Haber recibido la vida eterna es que tú no te mueres, no te matan los defectos de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de los vecinos, de la suegra. Pueden ser como les dé la gana, no tienen que ponerse amoldarse a tu gusto, a tu forma de ser, para que tú los puedas amar. La vida eterna es poder pasar por la muerte sin morirte. Entrar en esas cosas que para nosotros pueden ser el sufrimiento que sea, puede ser a lo mejor una enfermedad, puede ser que estás desempleado, puede ser que tienes deuda hasta no sé dónde, lo que sea, algo que te hace sufrir, que te mete en una crisis, pues poder pasar por ahí sin morirte, eso es la vida eterna. Ahora, esa vida eterna solamente se consigue de una sola manera. No se consigue yendo a templos ni que te lo va a dar nadie. No tienes que ir a buscarlo a ninguna parte. Dentro de ti, tú eres el templo y tú eres el sacerdote de tu templo. Y tú haces tu liturgia, tu celebración litúrgica todos los días en la adoración y la alabanza que le haces a Dios en tu historia, en tus acontecimientos que te están pasando. Allí es donde tienes que hacer tu, por decir, sacrificio. Se llama sacrificio porque nosotros pensamos siempre el sacrificio como algo de sufrimiento, de dolor, del chivo que se mata, del cordero que se mata y no sé qué. La palabra sacrificio quiere decir hacerlo sagrado, hacerlo santo. Si nosotros pudiéramos hacer todo en nuestra vida santo, estaríamos haciendo un sacrificio agradable a Dios. Y eso se consigue dentro de ti. Dentro de ti está la chispa divina que es la parte del Padre que mora en ti.
Pero además Jesucristo al partir nos dio el espíritu de la verdad, que es su mismo espíritu. Pero también hay un espíritu materno, porque todo en el universo está dual, está lo femenino y lo masculino. Pues hay un espíritu materno que es el que nosotros normalmente llamamos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos acceso a las tres, a la Trinidad, juntas. Y eso es lo que nos da la vida. Entonces, les decía que la palabra tiene relación directa con el amor. ¿Saben que una de las cosas, las decíamos en una charla también anterior, que a la gente, al hombre siempre le ha intrigado saber cómo nació el lenguaje? Porque si tú no hablas, si tú no sabes hablar, no te puedes comunicar. Es lo que nos diferencia de los animales. Aunque hay animales que parece que hablan, pero no es solamente decir palabras como los loros, ¿no? Las cotorras. Quien no sepa hablar, ni oiga, ni vea, tiene muy en potencia el ser persona, es un animalito. Es lo que pasó, no sé si ustedes la conocieron, hace un caso de hace muchos años, que fue una muchachita que se llamaba Helen Keller. Ella nació sorda, ciega y muda, y no era Shakira, se llamaba Helen Keller. Y ella simplemente no tenía ningún contacto con el mundo exterior porque ni los veía, ni los oía, ni se podía comunicar. Era un animalito. Hasta que Anna Sullivan inventó el lenguaje basado en el tacto, que es el que usan ahorita los sordos y los ciegos, ¿verdad? Que está basado en los tactos, y se pudo poner en comunicación con Helen Keller y la hizo una persona. A lo que Helen Keller pudo comunicarse, apareció la persona. Entonces les decía que siempre a la humanidad le ha intrigado cómo nació el lenguaje, cómo aprendimos a hablar, quién lo inventó primero. Y yo les contaba una historia como en la Segunda Guerra Mundial se hizo un experimento con varios niñitos recién nacidos cuyos padres habían muerto en la guerra y habían sido abandonados en un orfanato de niñitos. Y entonces se quiso hacer el experimento de ponerlos a todos con las mejores condiciones de ambiente, de alimentación, de cuidado. Lo atendían de lo mejor, lo único que no podían era hablar delante de ellos. Querían saber si ellos aprendían a hablar, si ellos inventaban, a medida que iban creciendo, inventaban algún lenguaje. ¿Y saben lo que les pasó a todos esos niños? Que se murieron. Se murieron todos. Fisiológicamente se les trataba de maravilla, perfectamente, no les faltaba nada. Pero se vio que la relación directa que existe entre la palabra de la madre y la vida del niño. Lo que realmente le da la vida al niño no es los cuidados, la alimentación y las atenciones que se les pueda dar. Es el amor de la madre a través de la palabra, a través de los gestos que hace de ese alguien entrando en contacto con el otro. Eso es lo que le da la vida al niño. Muy cerca de esto está el concepto que tiene Israel sobre lo que es la palabra. Es alguien que entra en contacto y te da la vida. Nosotros, aquí en Occidente, la palabra está muy desprestigiada, no vale nada. ¿Ok? Porque nosotros decimos una cosa y mañana es otra. Y damos una palabra y eso puede ser verdad, puede ser mentira. ¿Verdad? Nuestras palabras tenemos muchas palabras vacías, huecas, que no sirven para nada. Estamos llenos de palabras sin sentido. Todavía hay pueblos, por ejemplo, en África, que son muy primitivos, y también en el Amazonas, que son muy primitivos, que a lo mejor hacen sacrificios todavía de animales y eso, donde la palabra no está desprestigiada, que si tú le dices una cosa, ellos se la creen. Los contratos son verbales, no hay que ir a un notario a firmar nada, porque ¿por qué tú me vas a mentir? ¿Por qué si tú me dijiste que me ibas a vender esa vaca a cambio de tal cosa, ahora te vas a echar para atrás? No, eso no existe. La palabra es la palabra. O sea, antes también nuestras sociedades era así. La palabra era un honor, o sea, tú no podías faltar a tu palabra. Entonces, por eso a lo mejor a nosotros no entendemos la fuerza que tiene la palabra para este pueblo. Entonces, fíjense, lo primero que aparece en la escritura, y vuelvo otra vez al gráfico, en la Biblia es el Génesis
aparece la creación. Dios ha creado al hombre en un jardín que se llama el jardín de Edén, y he puesto al hombre ahí para que reine, para que procree, para que viva feliz. ¿Ya? Dios no ha creado al hombre para que sufra. Lo que pasa es que ya desde el capítulo 3 del Génesis, como vemos ahí, la serpiente engaña a Eva y mete a Adán en el problema. Lo real es que, aunque eso no sucedió realmente así, pero como simbolismo, como metáfora, es muy rico. Lo que quiere explicar es que Dios hizo todo bien y todo para nuestra felicidad, pero el hombre decidió hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. El hombre se separa de Dios, el hombre y la mujer se separan de Dios en el sentido de que yo hago mi voluntad, hago lo que me da la gana a ti, la voluntad tuya me tiene sin cuidado, porque yo soy más inteligente, yo sé mejor lo que me conviene. Producto de que el hombre se separa de Dios es que conoce el egoísmo, conoce la muerte y el miedo. El hombre vive desde entonces con miedo. Tiene miedo a la muerte, esta muerte que les decía, y queda incapacitado para poder pasar al otro, porque quien más te mete en muerte, quien más te hace sufrir son las personas que tú amas. Y tú sabes que tu realización, tu felicidad está en poder amarlo. ¿Quién no quiere amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos? ¿Quién no quiere poderlos amar? El problema es que cuando voy a amarlo, su carácter, su forma de ser, sus manías, sus cosas, su personalidad como tal, se me choca tanto, me destruye tanto, me enfada, me pone rabieta. ¿Por qué creen que hay tanto divorcio? ¿Y por qué los niños se van a los 15 años ya de su casa? Si estamos viviendo con la persona que creía que iba a enamorarme para el resto de mis días. Y estoy viviendo con mis padres, los que me dieron la vida porque me aman. ¿Por qué no podemos convivir? Esto es lo que decía yo, que era la dicotomía que sufre el hombre, que se ha separado de Dios, que ve que no puede amar al otro. Por eso aparece, una vez que el hombre se separa de Dios, ahora el hombre se separa del hombre. Por eso aparece el relato de Caín matando a su hermano Abel. Y así la humanidad se va llenando de mal y pecados y cosas, hasta que toda la humanidad está sumergida bajo las aguas del diluvio universal. El agua simboliza la muerte, lo que quiere decir que toda la humanidad está muerta. ¿Por qué está muerta? ¿Por qué tú estás muerto? ¿Por qué yo estoy muerto? Porque no puedo amar al otro. No hay más cuentos. No hay más sufrimientos. Si ponte a sacar cuenta todas las veces que tú sufres en el día y cuántas son por causa de algo, de alguien, en tu casa, en tu trabajo, en la misma iglesia. Entonces, toda la humanidad está sumergida bajo el diluvio y Dios va a empezar a abrir un camino en la muerte, en esa muerte. Fíjense que todos estos relatos, vamos a ver después, realmente no sucedieron así y a mí no me interesa ahorita ponerme a hablar si fueron así o no fueron históricamente así. La mayoría de ellos no son históricamente reales. No hubo ningún diluvio universal, no hay pruebas arqueológicas de que existió ningún diluvio universal. Pudo haber una inundación en el área de Mesopotamia, donde está el Éufrates y el Tigris, pero lo que nos interesa a nosotros es el simbolismo, lo que significa y lo que eso nos revela a nosotros para al hombre moderno. Entonces, el diluvio universal lo que quiere explicitar es que toda la humanidad está muerta, está sumergida bajo la muerte que es el agua. Pero Dios va, en la figura de Noé, va a hacer una alianza con este señor y su familia, que va a decir que no va a permitir que la humanidad perezca, vuelva a morir. Esa promesa que Dios le dio a Noé, salvándolo de la muerte del diluvio, Dios la ha cumplido en Jesucristo, porque en Jesucristo, y vamos a ver que todas las promesas que hizo Dios a lo largo de la historia, todas las promesas se cumplen en Jesucristo, porque Jesucristo es el culmen de todo eso. En Jesucristo tú y yo no morimos. Entonces, por eso que tratar de explicar, yo leí libros que la Biblia tenía razón
Y sobre todo nosotros los occidentales siempre queremos buscarle las explicaciones que si el mar se abrió, si no sé, entonces ahora descubrieron carros del faraón adentro, hasta pezuñas de caballo, 4000 años después. Y la gente, ahora sí voy a creer en la Biblia porque consiguieron no sé qué cosa de la tumba de Caifás o no sé de quién, o de algo que decía ya de que Abraham sí había existido. O sea, eso no pretende dar una explicación. Como digo, a mí no me interesa ahorita explicar esto a nivel de histórico, sino del mensaje, como yo lo veo más como hablaba Jesús, como en parábolas. Hay un mensaje, hay una moraleja, hay una lección que nos quiere pasar. Entonces, el hombre se degrada, es lo que se ve en el Génesis, y Dios va a empezar a ver cómo salva a la humanidad de esta situación en la que está. Y va a escoger a un hombre, Abraham. A Abraham le hace una promesa, le va a dar un hijo y una tierra, que es lo que él más quería. Todo eso, repito, no me canso de decirlo, son símbolos, porque si nosotros nos quedamos leyendo la Biblia históricamente, eso no sirve para nada. Es como que tú me leas la historia de México, o la historia de Estados Unidos, o la historia de España, o la de Venezuela. Eso, ajá, me conozco los nombres, pero ¿y qué sirve? La historia de este pueblo es como un modelo, es un prototipo para toda la historia. De tal manera que en Abraham, no es conocer quién fue Abraham, Abraham eres tú. En Abraham en ti se cumple lo que le ocurrió a Abraham. Dios te ha prometido algo, porque Abraham es la fe. Cuenta las estrellas del cielo si puede, así de numerosa será tu descendencia. Tú quieres un hijo, yo te voy a dar hijos como las estrellas del cielo. Y entonces con Abraham se empiezan a cumplir estas promesas y él se las pasa a su hijo Isaac, Isaac se las pasa a su hijo Jacob, que después lucha con Dios y le cambia el nombre por Israel. De ahí viene el nombre de este pueblo, porque todos son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Se consideran los 3 patriarcas del pueblo de Israel. Y Jacob será el último de los patriarcas y tendrá el nombre de Israel. De Israel, que tendrá 12 hijos, saldrán las 12 tribus. Será Moisés quien sacará esa bandada de esclavos que están en Egipto por más de 400 años sufriendo la esclavitud donde no valían nada. No sabemos, a lo mejor este pueblo ya no se acordaba de sus antepasados. Son 400 años, son 4 siglos. Ya no se acordaban de sus antepasados, ni de Dios, ni de nada. A lo mejor tendrían la misma religión de los egipcios, no se sabe. A lo mejor alguno tenía algo ahí. Pero con Moisés, este pueblo va a adquirir una nueva identidad. Y porque Dios va a escoger a este pueblo de entre todos los pueblos. Como decía, ningún otro pueblo tiene una historia basada en las actuaciones de Dios. Dice Jesús que todos los hombres serán enseñados por Dios a través de los acontecimientos de su vida. Por eso, el que pone su ideal en sus riquezas, en sus cosas que logra, un día va a ver cómo todo eso se cae. El que pone su ideal, por ejemplo, en la familia, va a ver también cómo eso se le cae. Porque Dios habla y nos enseña a través de la historia, a través de nuestra historia diaria. Y así enseña a todos los hombres, a los judíos, a los paganos, a los americanos, a los mexicanos, a los venezolanos, a los peruanos y a todo el mundo, a los negros y a los blancos, a los chinos y a los verdes, a todo el mundo. Todos son enseñados por Dios. Pero para ayudar a clarificar nuestra vida, nuestra historia, Dios se ha dejado conocer de un pueblo en especial con el cual ha hecho una historia, una cadena de actuaciones a favor de este pueblo. Entonces este pueblo, Moisés, saca a este pueblo de la esclavitud de Egipto y este pueblo se va a dar cuenta que Dios es aquel que abre caminos a través de la muerte. A Israel no le interesa cómo, por ejemplo, el Israel de ahorita, no le interesa saber cómo sucedió, cómo se abrió el mar, cómo caía el maná, era pan de trigo, era pan no le interesa eso. A ellos lo que interesa es que el mar se abrió. Me acuerdo que yo veía una película cuando era joven de la vida de Jesús y Pilato estaba hablando con el sumo sacerdote Caifás
Y le pregunta en forma de burla Pilato, que es romano, le pregunta a Caifás. ¿Ustedes de verdad se creen eso que el mar se abrió para que pasara el pueblo y que se ahogó el faraón? Y Caifás le contestó, pasamos, ¿verdad? Eso fue lo que le respondió. ¿Cómo se abrió el mar? ¿Cómo sucedió? Por eso ellos no lo narran en cuestiones, como les decía, o como si fuera un acto histórico. Ellos han experimentado que Dios es aquel que abre caminos a través de la muerte. Y la muerte del mar, la muerte del desierto, la muerte de la falta de agua, de la falta de pan, la muerte de la serpiente que los picaron. Este pueblo va a llegar al Sinaí y Dios va a hacer una alianza con este pueblo. Ya no es una persona como era Abraham al que está siguiendo a Dios. Ahora es todo un pueblo. Dios hace una alianza con este pueblo y le dice que solamente tienen que obedecer y seguir sus mandatos y Él los va a cuidar. Llegan después a la tierra prometida, pero está habitada por 7 naciones poderosísimas, ¿verdad? Ese 7 también tiene un simbolismo, ¿verdad? Porque 7 son, ahorita no me voy a poner a hablar de eso, pero esas 7 son, por decirlo así, son 7 demonios que no te dejan tomar posesión de tu tierra. Tu tierra es tu vida. Tu tierra no es tu país que estás lejos de ella. No. Tu tierra eres tú. En tu tierra se siembra, como dice la parábola del sembrador, que Dios tira la semilla y cae en buena tierra o mala tierra. ¿En quién es la tierra? Tú. Tú eres la tierra. La tierra que Dios te ha prometido eres tú. Es que tú puedas gobernar tu vida. Pero esa tierra está gobernada actualmente por 7 naciones, 7 demonios, como los quieras llamar, como son los 7 pecados capitales que existen, ¿verdad? Y con los cuales ahorita no puedes vencerlos. Pues Dios destruye las 7 naciones y entran a tomar posesión de esa tierra. Y fíjense que Dios va teniendo una pedagogía con el pueblo y le va manifestando la manifestación de Dios en la historia es progresiva, no va de golpe, no se lo dice todo de golpe. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham, no le dice, Abraham, yo soy el único Dios, los demás dioses no existen. Porque Abraham no lo puede entender porque Abraham es politeísta. Abraham cree en muchos dioses y adora muchísimos dioses. Igual que nosotros, ¿okay? El que crea que es monoteísta, mejor se va bajando de ahí. Nosotros creemos en muchos dioses. ¿Okay? Uno es el Dios trabajo, el otro es el Dios familia, el otro es el Dios matrimonio, el otro es el Dios dinero, el otro es el Dios fama, el otro es el Dios, y a cada uno le prendemos una vela. De alguna manera, ¿no? Espero que me sepan, me entiendan. Entonces, la manifestación es progresiva. Dios no le dice a Abraham que él es el único Dios. Abraham no lo va a entender. Simplemente le dice, yo soy más poderoso que todos esos dioses a los cuales tú le has pedido lo que querías. Se va a dejar conocer progresivamente. Es como tú que le quieres enseñar a tus hijos, a tu hijo de kinder, le vas a enseñar las raíces cuadradas, ¿verdad? Enséñaselas a ver si entiende algo. Y las raíces cuadradas son verdad, pero trata de enseñárselas a ver si entiende algo. Y lo mismo, si tú le quieres enseñar a tu hijo que el fuego quema, que no meta la mano en donde hay fuego, tú no le echas una charla de las propiedades físicas del fuego y no sé qué otros cuentos del fuego. Tú simplemente le dices que hace pupa o que quema simplemente y él lo entiende. Así mismo va trabajando Dios. Por eso, a lo largo de nosotros no podemos leer la Biblia con la misma óptica porque hay muchas cosas que hay que ya no están vigentes. Hay gente que quiere leer la Biblia como así, porque eso lo dictó Dios y quieren hacer todo al pie de la letra como dice la Biblia. Y todavía quieren hacer sacrificios de ovejas y todas esas cosas. Entonces, Dios destruye estas naciones al mando de Josué y les da esta tierra prometida. Esta tierra es, como decía, la tierra que nos ha ganado
Jesucristo para nosotros. Pero ¿qué pasa? Los pueblos enemigos quieren reconquistar la tierra. Dios suscita a los jueces que van a defender al pueblo contra estos enemigos que siguen viniendo. Y el último de los jueces es Samuel. Después, como les decía, las tribus que están dispersas deciden juntarse para hacerse más fuertes y le piden a Samuel que les elija un rey. Samuel escoge a Saúl. Ya eso lo explicamos en la clase, en la charla pasada. A Saúl lo sucede David. Y con David es la figura del rey. Y por eso es que los judíos para la época de Jesucristo y todavía los que existen actualmente esperan que el Mesías, que va a ser un nuevo Moisés, que va a venir y va a liberar otra vez al pueblo y va a hacer todas las maravillas que hizo Moisés, lo siguen esperando, es descendiente, es hijo de David. David es un hombre acepto a Dios, o sea, porque él hace la voluntad de Dios, como al contrario de Saúl, que es una persona quizás más fuerte, más justo, por decirlo de alguna manera. David, como saben, además de adúltero, porque se quedó con la mujer de otro, mandó a matar a su marido, al marido de esta mujer, para quedarse con ella. Pero es un hombre muy humilde y hará la voluntad de Dios siempre. Y cuando alguien lo humilla, lo maldice, él dice, y si Dios quiere que maldigan, ¿por qué lo vas a...? Hay un episodio de David que no me dio tiempo de contarlo, cuando David está huyendo de Jerusalén porque su hijo Absalón quiere le ha hecho un golpe de estado y lo quiere sacar de ahí salió huyendo del palacio con algunos seguidores. Él va a camino con sus hombres, con algunos de sus hombres y sirvientes, y por arriba de un cerro viene un tipo que era partidario de Saúl, y empieza a maldecir a David, a tirarle piedras y a patearle polvo, le tira piedras a David desde arriba y le va diciendo, ¿quién lo tienes ganado? Porque tú le quitaste el reino a Saúl, perdón, y ahora te está pasando lo mismo a ti, por eso Dios te maldice, no sé qué más. Entonces uno de los que está con él, sus sirvientes lo tapan, se ponen en medio para que no le caigan las piedras, pero uno de ellos le dice, ¿por qué ese perro muerto va a insultar a mi señora así? ¿Tú quieres que vaya y lo mate? Porque no tiene por qué estar hablando así de ti. Y le dice, y David le dice, ¿y si Dios lo mandó para que me maldiga? O sea, ¿por qué se lo vas a impedir? Mi propio hijo me quiere matar, me quiere quitar, me quitó las mujeres, me quitó el gobierno. Y que es un benjaminita, o sea, de la misma tribu de Saúl, me quiere echar maldiciones, ¿cómo no se lo voy a permitir? Así era David, así era el nivel de su humildad. Cuando él ve los acontecimientos, no se revela, porque ve en eso, ve a Dios hablándole a él. Pues en el periodo de reinado, cuando ya tienen un palacio, una biblioteca, con Salomón construyen un templo, el pueblo hace un temporalismo, se sienten orgullosos, poderosos, prepotentes. Con Salomón ahí llega la prosperidad, los niveles de todo el mundo es rico. Salomón es inmensamente rico, se considera el hombre más rico que existió en la historia, pero así todo el mundo hace negocios y es muy próspero. Y se olvidan de Dios, se olvidan que un día sus antepasados estuvieron en el desierto y que estuvieron dependiendo de Dios. Entonces el reino se divide, como les dije, en dos. Después de Salomón se divide el reino en dos, el del norte que se llama Israel y el sur que quedó Judea, la tribu de Judá. Y van a ir al exilio, uno con Sargón II y el otro con Nabucodonosor. Los del norte jamás regresarán, son las 10 tribus perdidas. Y la tribu del sur sí va a regresar. Por eso a los actuales hebreos se les dice igualmente israelitas o judíos, porque son de la única tribu de las 12 que quedó fue la tribu de Judá, que es precisamente la tribu de David. ¿Okay? Porque Dios le prometió a David que siempre uno de su linaje se iba a sentar en el trono.
cuando están exiliados en Babilonia, ahí aparecen los profetas que nosotros conocemos, Isaías, Jeremías, muchos de ellos hablaron antes, durante el exilio, antes del exilio, y les decían, conviértanse porque va a venir un alguien más poderoso y los va a llevar, ¿no? Y todo el mundo se burlaba. ¿Okay? Entonces, los profetas, ahora que están en el exilio, se dan cuenta que perdieron todo. Ahora estamos otra vez esclavos. Es como si hubiéramos vuelto a Egipto. Pero los profetas van a tener una misión muy importante, que es hablarles, darles el ánimo y decirles, no teman, que si Dios actuó allá, si Dios actuó en nuestros antepasados, va a volver a actuar. Y entonces allí es cuando empiezan a haber muchos profetas anunciando un Mesías, un nuevo Moisés que los va a rescatar y les va a dar lo que querían, que hasta el día de hoy lo esperan. Tanto cristianos como judíos esperan al Mesías. Pero tampoco tienen templo. El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Y entonces ahora no tienen templo, y ahora donde hacemos nuestro sacrificio y todas esas cosas. Entonces aparece la sinagoga, que es más o menos algo así como las iglesias nuestras. Ahora ahí se reúnen y celebran la palabra y cantan y todo. Es allí en el exilio de Babilonia donde empiezan a aparecer los primeros escritos. Miren todo lo que les he narrado y ahí nadie ha escrito nada. Hay tradiciones orales que se cuentan de una familia a otra, pero nadie escribe nada. Las verdaderas escrituras de lo que se conoce hoy como la Biblia se hizo fue en esta época del exilio. Como en el siglo V antes de Cristo, apenas. Y se reúnen en la sinagoga. Después van a volver del exilio con Ciro, el persa, que les va a permitir regresar a su tierra. Y Esdras y Nehemías, que es un sacerdote y un gobernador, un militar, que sea un estadista, en el siglo IV, va a resucitar la Torá, o sea, son lo que van a empezar a recopilar todas esas cosas, todas esas historias que se saben todo, y las van a poner por escrito. En el reinado de David aparecen unos primeros escritos, pero son cantos, liturgias, celebraciones de ellos, porque toda su vida se basa en la celebración de la Pascua, que narra la salida de Egipto y la entrada a la tierra prometida, que como le he dicho tantas veces, era una fiesta común, donde celebraban el paso del invierno a la primavera, muerte a vida. Ahora ellos le dan un nuevo sentido, ahora es la muerte de Egipto a la vida de la tierra prometida. Y eso celebran, y eso es la mayoría de los escritos que hay son salmos y liturgias. Se cree que el primer libro de la Biblia que se escribió fue el libro de Samuel. Pero no va a ser hasta Esdras y Nehemías los que van a ponerse a escribir y a recopilar lo que hoy conocemos nosotros como la Biblia. Fíjense, hasta aquí. Por eso, como esto lo hacen desde Babilonia, hay muchas cosas que influenciadas por las creencias de los babilónicos. Entonces, muchas de las historias que aparecen en la escritura, sobre todo el libro del Génesis, que fue el último que se escribió, no fue el primero. Después que ellos ven toda su historia, todas las obras de Dios a lo largo de su vida, ellos recapacitan, piensan y le dan un sentido a toda su vida anterior, y entonces aparece y crean el relato de la creación, del diluvio y todas esas cosas. Casi todas esas son historias babilónicas, no son reales de ellos. Y entonces empiezan y hacen esa recopilación y esa... Entonces, como les decía, que la intervención o la revelación de Dios ha sido, en la historia, ha sido de manera progresiva. Antes los judíos entendían la ley como un pacto que implicaba obligaciones de ambas partes. Yo cumplo y Dios cumple. Después se dan cuenta que no las pueden cumplir, que cada vez que las cosas les van mal, lo primero que hacen es maldecir y quejarse y decir Dios no sirve, Dios no existe. Lo mismo que hacemos nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta que la ley es algo que no se puede cumplir. Y ellos creían que sí, que eso era un contrato donde yo cumplo y Dios se va a portar. Yo me porto bien y Dios me premia. Por eso Ezequiel va a decir mucho más adelante, es uno de los profetas, dice, yo llegará el día en que yo meteré la Torá, la ley, en vuestro corazón. Y nadie va a tener que enseñar a nadie, la Torá va a estar dentro de tu corazón. Ya Ezequiel estaba dando
a entender lo que hoy conocemos como tener dentro de ti la chispa de divina, lo que hablamos tantas veces, tu ajustador, esta esencia de Dios Padre que mora dentro de ti y es el que te adiestra, el que te enseña la ley. No tienes que ir a una clase que te la vengan a enseñar. Por ejemplo, en el siglo III, apenas antes de Cristo, Dios revela lo que es la vida después de la muerte, que hay vida después de la muerte. Por eso, si ven ustedes libros anteriores a eso, dicen que después de la muerte no hay más nada, como el libro del Eclesiastés, que nos dice, no es que dicen que no hay nada, pero dicen que no saben qué sucede. Entonces hay gente que lee esos libros y entonces sacan sus conclusiones, pero no se dan cuenta que Dios ha ido revelando la verdad por parte. Entonces, pero ya para el siglo III ya se sabía que había otra vida y que el que cumple la ley vive para siempre. Por eso decir que seguir a Jesús, que lo que vino a decirnos Jesús fue eso, estamos equivocados, que el que se porta bien va para el cielo y el que se porta mal va para el infierno. Eso lo sabían antes de que viniera Jesucristo. Jesucristo no vino a enseñar eso. Jesucristo no vino a decir eso. Porque, y que sabían que íbamos a resucitar, también lo sabían antes de Jesucristo. Porque cuando Jesús resucita a Lázaro, Marta, que es su hermana, le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesucristo le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. O sea que ya ellos sabían que existía otra vida y que había la resurrección. Entonces, ¿cuál es la novedad que vino a traer Jesucristo? La novedad es lo que le contesta Jesús a Marta. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y quien viva y crea en mí, no probará la muerte jamás. O sea, que había otra vida, que se portaba bien iba para el cielo y que se portaba mal eso es antes de Jesucristo. Jesucristo nos revela algo más, dice, yo soy la resurrección, yo doy la vida y basta solamente que creer en mí. Por eso el Shema Israel, que es traducido, el Shema Israel es el credo, o sea, la esencia o el centro de la creencia de Israel, que lo que quiere decir es escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yo hice una charla, la pueden revisar por detrás, explicando lo que significan esas tres cosas, contraponiéndola a las tres tentaciones de Jesús en el desierto y las que tuvo el pueblo de Israel. Ese escucha Israel, por eso escucha Israel. Empezaba diciendo la palabra, estábamos hablando de la palabra, o sea, Dios envía una palabra, escucha Israel. Israel no lo entiende esto como un mandato que tenga, ahora quiere que lo tengo que amar a la fuerza porque él le da la gana. No, Dios le está mostrando, le está diciendo, te voy a enseñar lo que es la vida eterna, lo que es la felicidad para ti y para todo hombre. Que me ames a mí con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es más, no te lo estoy dando como una ley, como un mandamiento, que si no lo cumples te voy a mandar para el infierno. No, haz eso y vivirás, dice el Shema Israel. Este es el camino de la vida, te lo pongo por delante. Tú escoges si lo quieres seguir o no lo quieres seguir. Si tú quieres seguir en los caminos de tu voluntad, de tus razones, de tu cosa, está muy bien. Yo te respeto, adelante. Pero el camino de la vida, lo que te va a dar la realización es que puedas entrar que puedas hacer esto. Este Shema Israel es el resumen de toda la palabra de Dios. Es alguien entrando en tu existencia, lo que decía. Como la madre que entra, que le da la vida al niño entrando en su vida, en su historia. Entonces, la palabra de Dios es toda su actuación. Dios sigue actuando y Dios habla todos los días. Que nosotros no lo escuchemos, no lo entendamos, mejor dicho. Simplemente no entendemos. Pero Dios sigue actuando, sigue. Ha dejado un modelo en la historia de este pueblo, que si la sabemos leer, nos puede dar esa luz para nuestra vida. Si la leemos simplemente como adoctrinar y como armas como la usaban los judíos, como los escribas y los fariseos en la época de Jesucristo, la usaban era para decir, yo sí cumplo, tú no cumples. Yo sí soy bueno, tú eres malo. Yo merezco el amor de Dios, tú mereces su castigo.
muchos todavía hoy día usamos el conocimiento de la Biblia para eso. Entonces, la escritura, la Biblia, lo que está escrito allí, no solamente eso es un pedacito de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inconmensurable. No se podría contener en ningún libro, en ninguna botella, en ninguna parte. Eso que está en la Biblia es simplemente como una cristalización, como un pequeño resumen de la actuación de Dios. Como los evangelios son un pequeño resumen de lo que hizo Jesús, de lo demasiado pequeño de lo que fue la vida de Jesús. Pero la actuación de Dios, la palabra de Dios es muchísimo más y abarca mucho más. La palabra de Dios, el verbo dice, se hizo carne y puso su morada entre nosotros y habitó entre nosotros. Esa palabra de Dios hecha carne es Jesús. Por eso con esta última charla, esta última reflexión, que es la número 6 que hago sobre la vida del pueblo de Israel, vamos a pasar a una segunda fase donde vamos a ver la vida de Jesús, pero no solamente desde lo poquito que sale en los evangelios, que casi no sabemos nada. Vamos a utilizar otras fuentes y les voy a contar la próxima vez cómo llegué yo a todas esas cosas y cómo cambió toda mi perspectiva. Y espero que les llene de la misma alegría que me ha llenado a mí y a muchísima gente que nos sigue, que sigue por estas nuevas revelaciones de lo que es la acción de Dios. Pues hasta aquí dejo de compartir. Hasta aquí la charla número 6. Hola Ana. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola Alexa. Pues muy bien. No sé si tienen alguna cosa más que quieran agregar. Pues para mí ha sido un placer inmenso haber compartido con ustedes estas 6 charlas. Que les digo, son cosas que ya estaban escritas, que las tenía preparadas. Cada charla la preparo semana a semana, esperando poder contribuir un poquito y iluminar un poquito la vida de cada quien, aportar algo a su vida, darle valor a su vida. Como les digo, ya a partir del próximo jueves vamos a comenzar otra fase. Ahora vamos a dedicarnos básicamente a la vida, a la obra y al mensaje de Jesús de Nazaret. Pero básicamente vamos a ver muchas fuentes que existen actualmente que nos van a permitir entender mejor lo que fue la vida de este gran hombre Dios. Entonces, ¿alguien quiere alguna votación? ¿Nadie? ¿Luisana quiere preguntar algo? Creo que no. Pues muy bien, amigos queridos. Espero que puedan compartir el video y ahora cuando lo ponga. Nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora por este canal. Saludos a todos, que tengan un buen fin de semana y que Dios los bendiga. Acuérdense, Dios te habita. Bye.